Un hombre de acción se encuentra inesperadamente ante una situación fuera de su control que le hace cruzar caminos con la personificación de la muerte, junto con la que se inmiscuye en una cacería que lo arrastrará a su límite físico y psicológico, y le hará cuestionar su propia existencia, llevándolo a un camino de autoconocimiento, o al menos de autoconciencia, producto de querer engañar a la muerte y el destino. Esta es la sinopsis de tres películas muy diferentes que sin embargo concurren en un tema y moraleja central. Una película sueca de 1957, un thriller de los hermanos Coen y la más reciente película del universo Shrek. Pero ¿qué es lo que hace tan similar a obras tan dispares? Puesto de manera simple, la muerte como personaje. Siendo más específicos, el enfoque hacia la muerte y su interacción con el protagonista. Antes de meternos de lleno al análisis, me parece pertinente aclarar que no tocaré de manera extensiva ninguna de las películas. Son todas obras excelentes y de las que perfectamente podría realizar un video individual para cada una de ellas, pero en orden de atenernos a los límites del presente análisis, nos conformaremos con las generalidades y elementos que se mantengan al margen del tema. Pero regresando a lo que hablaba previamente, ¿por qué no comenzamos por lo más obvio, con lo que está en el título? ¿Por qué no hablamos de la muerte? A lo largo de toda nuestra historia, el ser humano ha tenido, en mayor o menor importancia, alguna forma de personificación de la muerte. No me detendré a explicar la significación filosófica y metafísica de dichas representaciones y tradiciones, ya que salen justamente de la meta del video. Pero mientras que no es oportuno preocuparnos por las razones trascendentales e interiores, podemos en cambio dejar bien en claro sus razones contingentes y exteriores. Porque a pesar de las múltiples interpretaciones y puntos de vista que se pueden adoptar cuando tratamos de la muerte como un personaje activo en una obra, hay ciertas características fundamentales que aparecen como un patrón. La muerte siempre es indiferente, rapaz y cruel. No le importa la situación, razón o circunstancia del individuo y no tiene escrúpulos de llegar en el momento más inoportuno. Otra cosa, la muerte siempre gana. Sabemos que siempre ganará, no importa que sea de forma violenta o pacífica, sea entre vísceras y sangre o en la camilla del hospital, sea pronto o sea tarde. Sabemos que un día llegará y el juego habrá terminado. Intentamos escapar del juego, de ganarlo inclusive. Nos embrutecemos con ilusiones vagas y promesas vacías. Otras veces pretendemos que el juego no existe o nos reímos del mismo, pero dentro de nosotros sabemos que, pase lo que pase, sea lo que existiere o no, más allá del lúgubre velo del deceso, hemos de pasar primero por la muerte. ¿Cómo reaccionaremos ante la faz de las tinieblas, ante el oscuro rostro del abismo? Es con esta pregunta que las tres películas obtienen su catalizador. Se enfrentan a la muerte no de una forma retórica y tampoco de forma pasiva, sino que activamente. Lo que los hace tan buenos villanos es su componente alienígena, su condición exterior al mundo, su ser como una potencia inevitable e imparable, en fin, la guadaña que ciega indiferentemente la cosecha con efectividad destructora. Pero para comprender esto de mejor manera, hemos de introducirnos un poco más profundo en cada uno de ellos, de manera individual. Empezando en orden cronológico, la muerte en el séptimo sello es probablemente la interpretación más simple desde la perspectiva cinematográfica, aunque no por ello menos poderosa. La muerte aparece por primera vez a los pocos minutos de empezar la película y su presencia es sentida a lo largo de esta. Su razón de encuentro con el protagonista está dejada de interpretación, pero sí puede intuir que sea el de una enfermedad o simplemente el destino, siendo así una razón bastante impersonal. Se podría decir que la muerte es un personaje en el séptimo sello, tanto de manera literal como de manera figurada. Incluso cuando la muerte como persona se encuentra ausente, el aroma a la decadencia transpira por todos lados. Al fin y al cabo, la trama transcurre durante una plaga que está mermando a la población y provocando muertos por millones. El séptimo sello nos habla de la muerte no solo en cuanto a deceso final de la vida, sino como proceso agonizante. A lo largo de la cinta somos testigos de la decadencia de una sociedad, de la corrupción de sus gentes, de su desamparo. El enfoque del filme es sin lugar a dudas uno existencialista y angustioso, del temor inevitable ante las cortinas del final y las formas en que las personas lidian con ello. Los dos protagonistas, Antonius Block, el caballero, y Jones, el escudero respectivamente, son los vehículos mediante los cuales este viaje y reflexión es realizado, así como el medio por el cual se presentan las cuestiones filosóficas del filme.
Pero ya llegaremos a ello. La muerte, en cuanto persona, por otro lado, y en concordancia con el tono general de la obra, es bastante ambigua y sin mucha caracterización, más allá de ser astuta, rastrera, indiferente e irónica. Esta falta de caracterización es intencional, pues es la manera en la que se presenta la omnipresencia del personaje, y en general el tono existencialista de la historia. En sus propias palabras, te dejo un momento. La próxima vez que te encuentre, te llevaré a ti y a los que estén contigo, a todos. Y nos revelarás tu misterio. Yo no tengo nada que revelar. ¿No sabes nada, tú? Yo no sé nada. Anton Chigurh es el enviado de la muerte en No Country for Old Men. Es la representación más humana y ambivalente, ya que a diferencia de los otros dos, Anton nunca es explícitamente presentado como la muerte en sí misma, pero está claro que lo es hasta cierto punto dentro de su obra. Énfasis en este hasta cierto punto. Persigue a Llewellyn Moss por un maletín con $2 millones pertenecientes a un cartel, sembrando el terror y la muerte a su paso. Su relación con Moss es un tanto más personal, pero estrictamente profesional al final del día. Si el séptimo sello nos habla de la muerte en tanto que angustia y suplicio, No Country for Old Men la presenta en su faceta fría y azarosa, representado en algo tan banal y aleatorio como un cara o cruz. Anton no siente placer, gratificación o orgullo por sus asesinatos. No hay nada de irónico o poético, son todos desafectos, impasibles. La muerte en No Country for Old Men es la aleatoriedad, la absoluta impredecibilidad de sus andares, la inesperada llegada del final violento. Es la cruel pero certera realidad de que algún día el fin llegará, y que todos los momentos que vivimos, todas las experiencias que recolectamos, nos guían finalmente a nuestros últimos momentos, que pueden ser más cercanos de lo que pensamos. Es esta misma brutal realidad que termina afectando, paradójicamente, al propio Anton, cuando se ve envuelto en un accidente automovilístico. Me gustaría muchísimo hacer un video individual sobre este filme, pero por lo pronto proseguiremos con nuestro tema y retomaremos a Anton y Moss más tarde en tanto que sirvan para el propósito del video. Tras vivir y morir repetidas veces en absoluto descontrol e insanidad y jactándose de su supuesta inmortalidad, el gato con botas se encuentra en su última vida, que en un principio tampoco toma en serio. Más tarde se encuentra con un aparente cazarrecompensas que confronta en su acostumbrada arrogancia, siendo vencido con facilidad y sintiendo por primera vez el genuino terror, abandonando su espada y su leyenda. La identidad de aquel extraño capaz de infundir miedo en el legendario espadachín, nada menos que la muerte. La muerte del gato con botas es una interpretación única. Su combate con Gato no solo lo humilla, sino que genera un impacto extremadamente profundo en él al hacerlo consciente de su propia mortalidad. Su relación con el protagonista es personal y muy cercana, un recordatorio constante de su finitud. La faceta de la muerte que exploramos en El gato con botas es aquella del memento mori, la siempre presente muerte que inadvertida nos acecha en todo momento, que nosotros ignoramos pero que siempre está allí, y que solo hacemos consciente cuando estamos demasiado cerca. Razón por la que tampoco posee mucho tiempo de pantalla, la sola sombra de su presencia basta. El lobo es probablemente la interpretación más completa de las tres, a su vez que la más particular. Es la muerte en cuanto a presencia imperante, con potencia esperando a transformarse en acto. Asimismo, es la representación de la relación del individuo con la muerte. De allí que este solo se aparece al gato con botas cuando está solo. Es también aquella que más personalidad posee, al presentar al menos cierto placer o teatralidad en su persecución, que por supuesto puede responder al hecho de que es un villano de una película animada, pero que también corresponde a su naturaleza de realidad irrefutable. El dilema del gato es por tanto estrictamente personal,
pues no es de la muerte como fenómeno general o como una amenaza violenta de la que se trata, sino del solo hecho de la muerte, puro y simple. Problema que es solo y exclusivamente asunto del individuo por lidiar y responder. Es así como se nos presentan tres diferentes rostros de la muerte, que sin embargo poseen características en común, ya sea como un ser irónico y tortuoso, un indiferente y violento suceso o una intrusiva realidad persecutora. Hay una presencia que intoxica el ambiente y un dilema que pone sobre la mesa, porque como dije en un principio, mucho de lo que estos personajes significan proviene de la reacción que provocan en sus víctimas. Así que, ¿cómo reaccionan los personajes ante esta realidad? Una de las reacciones más comunes cuando enfrentados a la proposición de la muerte es su negación, susodicha que es explorada en No Country for Old Men. Probablemente debido a que el agente del destino se haya arropado en piel humana, los personajes creen tener alguna oportunidad contra este. Llewellyn escapando, Carson enfrentándolo y el sheriff intentando atraparlo. La propia película, de hecho, nos hace creer en ese chance. Los primeros minutos demuestran las sorprendentes capacidades de supervivencia de Llewellyn, saliendo airoso en varios encuentros muy cercanos a la muerte, así como su creatividad e inteligencia a la hora de resolver los problemas que se le presentan. Carson, en su escena introductoria, posee una confianza similar, aunque admite el peligro que representa Anton, llegándola a comparar, curiosamente, con la peste bubónica. Se presenta bastante seguro de poder ganarle, sin embargo. Del mismo modo, el sheriff parece lo suficientemente seguro de poder seguir la pista de Shigur, solamente para perderlo por un mínimo margen. Una cosa que comparten todos estos personajes que piensan estar, de alguna manera, más allá de la muerte, o al menos más allá de su amenaza inmediata, incluso burlándose de ella o despreciándola, hasta que ella se presente en persona. Cuando la despiadada mano de la muerte llega, no hay palabras valientes, no hay escape o soluciones inteligentes, no hay acusados. No Country for Old Men deja esta idea bien clara tanto con la muerte de Wells, que sucede, consecuentemente, la escena del hospital donde el mercenario habla sobre Shigur con Moss en un tono confiado, y en la muerte del propio Llewellyn, que adecuadamente ocurre fuera de pantalla, silenciosa, apática. El cadáver siendo descubierto por el sheriff, que comprende su derrota. Ante el rostro del final no hay excusas, pero incluso en aquellos momentos intentamos darlas. Todo el mundo dice lo mismo. You don't have to do this. People always say the same thing. What did I say? They say you don't have to do this. Existe una excepción a la regla, no obstante, y que es demostrada en el propio filme, pero ya llegaremos a ello. Mientras tanto, continuemos con nuestro siguiente punto. Es interesante ver las diferentes formas de lidiar con la muerte que presenta el séptimo sello. Al ser un estado de enfermedad y putrefacción general, nos es dado un vistazo a la visión del vulgo y la persona común, de su ignorancia, resignación o inclusive cinismo. No obstante, solamente hay dos que nos interesan para nuestro objetivo, la del templario Antonius y la de su escudero Jones. Visiones radicalmente distintas, pero que tienen en común el apartarse de la mayoría. Mientras que el aldeano promedio ve la muerte con pavor animal o ignora la cuestión en un todo, Antonius y Jones encaran la muerte de frente, aunque con enfoques e intenciones distintas. Jones podría ser calificado como un absurdista. Es alguien desinteresado por el cielo y los infiernos, que ha abrazado el sinsentido de su existencia y que se dedica a vivir a sus anchas con un perpetuo sí a la vida. Antonius, por otro lado, es incapaz de aceptar el hecho de la muerte sin comprenderlo. Siente la necesidad de racionalizar y conocer la naturaleza misma de esta y a lo que conlleva. El séptimo sello se preocupa de la muerte en cuanto a cuestión filosófica, en cuanto que enigma indescifrable para los sentidos o la razón. Tanto la visión de Jones como Antonius se caracterizan por la incertidumbre y el constante dilema que ello significa en el alma humana. Es la visión nihilista y post-nihilista. Es por ello que la película en general posee un tono amargo, aunque inclusive dentro de su hiel es capaz de hallar un hueco de esperanza, representado con la familia que Antonio se encuentra y comparte momentos de calma. Tal es así que gracias a esta familia logra encontrar un cierto sentido, y donde se decide abandonar su terco juego con la muerte, sacrificándose y haciéndolo trascender el sinsentido. Pero incluso con ello, y lo mismo que dijimos con No Country for Old Men, el carácter cambia ante la faz de la muerte, del inevitable final. Esta escena nos desvela el carácter de estos dos hombres, dos formas radicalmente distintas de hacer paz con la mortalidad. El dilema nunca es resuelto, se le acepta o se le intenta negar, pero jamás se resuelve. El séptimo sello culmina con la misma incertidumbre de su principio.
Nada se ha respondido, no ha habido catarsis, solo resignación. Y es así como llegamos al gato con botas. Como he constatado previamente, la relación entre gato y muerte es mucho más personal en este filme, siendo acobardado por su encuentro con esta y la subsecuente epifanía de su finitud, paralizado por el miedo a la muerte. Tras rendirse al servilismo y la vida mediocre, Gato ve una oportunidad de volver a su vida de descuido hedonista, una oportunidad de retrasar su destino. Sin embargo, a lo largo de su camino se reencuentra con el placer de estar vivo, al mismo modo que Antonius Block. Gato halla en los pequeños momentos insignificantes una razón de sacrificio, una razón por la que vivir, y quizás también por la que morir. Todo este mensaje se ve encarnado en el personaje de Perrito, que a pesar de los desafíos y las tormentas del camino, jamás ha dejado de apreciar el estar vivo. Según Perrito, el sentido mismo de la vida está en hacerla valer la pena, sin importar su caducidad, es en la vida misma donde está el significado. Cuando llega la última visión de la muerte, por tanto, Gato es renovado. Acepta su mortalidad y se propone a luchar por ella. Ay, sé que nunca podré vencerte, lobo, pero jamás dejaré de luchar por esta vida. Es curioso que cada una de estas cintas posee un personaje que acepta y de al menos una manera metafórica logra vencer a la muerte. En No Country for Old Men es Carla Jean, que enfrenta directamente a Anton y niega la arbitrariedad de su muerte. En El Séptimo Sello es Jones el escudero, que incluso en la cara de la muerte saborea el triunfo de estar vivo y abraza el sinsentido por medio de sus protestas. No se muestra, sin embargo, de forma más completa que en El Gato con Botas. Su aceptación de la lucha efímera y absurda, de la obstinación efervescente frente a la oscuridad de la muerte, el aprecio de la vida, no en el engaño de la posible eternidad, pero en su limitada duración. Es la bienvenida a la experiencia mortal, la experiencia humana, nuestra experiencia humana, cada una diferente, única, excepcional, efímera. La muerte ve a los ojos a Gato, ya no ve miedo, sino respeto, ya no ve angustia, sino paz guerrera. Gato lo observa con desafiante solemnidad, con eterno amor fati. La muerte como amenaza o como acosador pensamiento ha desaparecido. Se ha hecho paz con su hecho, y por tanto, su personificación se retira. No para siempre, está claro, pero no importa, porque sea cuando sea, fuere donde fuere, estará listo, y la recibirá con los brazos abiertos. Es así como Gato comprende la muerte, y con ello logra vencerla.